Noche de terror en Turquía. La gente se iba a dormir o de fiesta, pero la noche se convirtió en una pesadilla. Pero antes de la pesadilla de anoche es importante aclarar qué había en Turquía hasta hace unos días. Esta es la lista de ingredientes: ataques terroristas, bombas, muertos, el turismo en picada, mala economía, represión, no a la libertad de prensa, no a la libertad de expresión, relaciones internacionales en mal estado, el problema interno de los kurdos sin resolver, más sangre, más violencia y por si fuera poco, entonces sí, anoche, la pesadilla, un golpe de estado, que acabó en intentona. Pero todo este dibujo de Turquía dibuja que las cosas no están nada bien. ¿Quién realmente está detrás de esta pesadilla que Turquía vivió anoche? Turquía sí, hoy, es una incógnita y además una incógnita clave para el planeta, porque involucra a la OTAN, al drama de los refugiados que están invadiendo Europa, a la situación del terrorismo internacional y al puente cruzado entre Occidente, Rusia y Medio Oriente. Comenzamos. Iba a ser una noche cualquiera en Turquía, pero todo cambió con el gruñido de tiroteos y explosiones en la capital, Ankara, en Estambul y en ciudades importantes. Tanques y soldados en las calles. Algo gordo estaba fraguándose. Un golpe de Estado. El Ministerio del Interior fue atacado. Los militares turcos tomaron el aeropuerto de su propio país, el Atatürk de Estambul, y cierran los puentes del Bósforo que conecta Europa con Asia. 11:25 de la noche, viernes, hora local. El ejército toma la televisión pública. La nerviosa presentadora de la televisión pública, TRT, anuncia que los militares han tomado el poder. En kısa zamanda sağlayacaktır. Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar. Los militares declaran la ley marcial, el toque de queda. Explican que quieren devolver la democracia y los derechos humanos a Turquía. Cerca de la 1 de la mañana, desde un paradero desconocido, el presidente turco, Erdogan, vía FaceTime, habla con la cadena CNN sucursal Turquía y suplica al pueblo que no lo dejen solo. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Muchedumbre de partidarios de Erdogan salen a las calles. Muchos se enfrentan con los militares. Turquía vivía una pesadilla. Helicóptero militar dispara contra la población. Cuerpos en las calles. Un caza F-16 bombardea el Palacio Presidencial de Ankara. Los militares irrumpen en el canal CNN Turk. Hacia las 3 de la mañana, la inteligencia del gobierno dice que el golpe no pudo ser. El parlamento turco es bombardeado desde tierra y aire. Hacia las 4 de la mañana, el avión del presidente Erdogan aterriza en Estambul. Informa que las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los militares para arrestar a los golpistas, que solo son una parte del ejército. Ulan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler, bunu bir defa peşinen. Erdogan acusa a su aliado de ayer y enemigo de hoy, Fethullah Gülen, de estar detrás de los hechos. Gülen rechaza la acusación y condena el golpe. Amanece en Turquía. El gobierno retoma Estambul. Estas impresionantes imágenes muestran militares golpistas rindiéndose. 6:30 de la mañana. Erdogan, hablando en medio de una gran multitud, asegura que su gobierno tiene el control. Pide a la gente permanecer en las calles para que no haya otra rebelión. Un golpe de Estado fallido. Hasta ahora, 256 muertos, 1.440 heridos, 2.839 militares arrestados.
Gracias a ti, Motasseri, por el reportaje de hoy. Gracias, yo, Andrés Becerra, por tu colaboración. Gracias a todos ustedes que nos miran, nos ven, nos critican, nos analizan también en YouTube, en las redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo. Vamos directamente con nuestros analistas. Juan Luis González Pérez, analista político allá en Cádiz, muchísimas gracias. Y Nico Roa, analista internacional en Madrid, gracias a los dos. Nico, empiezo contigo así rápido. ¿Tenían razón en lo que exigían los golpistas? ¿Tenían razón los golpistas, Nico? Hola, buenas tardes desde Madrid. La verdad que lo que pedía supuestamente la Junta que se había conformado tras el golpe era que el país no se precipitara hacia una deriva religiosa, olvidando la tradicional secularización del país en la línea de cómo la patria turca, Mustafa Kemal Atatürk, pues dejó implementado allá por los principios de los años 20. Es difícil saber si estos militares, todos parece ser que de baja graduación, más allá de teniente, capitanes, etcétera, tenían esto en mente, o hay digamos algún asunto un poco más de calado que no nos la situación es confusa. Creo que todavía no está escrita la última palabra de esta sonada, que en todo caso no le podía haber salido mejor al presidente Erdogan. Esto al presidente Erdogan le va a permitir, y si esto no está ocurriendo ya, cercenar a una oposición que ya era débil, los embates del cambio que el presidente auspiciaba en la Constitución, etcétera, un ejército que siempre ha intervenido desde los años 60 en las cuestiones cuando le ha parecido pertinente en Turquía, y en todo caso, pues desde luego creo que no apunta nada bueno para los intereses del resto de los actos. Me parece que últimamente algunos países occidentales se han apuntado al carro de condenarlo, pero de haber, mejor dicho, prosperado el golpe de Estado, aquí estaríamos en una situación a la egipcia. Es decir, Erdogan es una persona que está allí, pero que yo creo que no gusta a muchos de los actores, de los agentes necesariamente con ello, cuál es Rusia, cuál es la OTAN, cuál es la Unión Europea, pero no es un hombre que guste porque tiene una deriva totalitaria y ahora mismo la va a manifestar sin lugar a dudas, embridará al ejército, y yo creo que la última palabra de este tema no está clara. La sociedad turca está muy polarizada, está muy dividida, hay un fuerte sentimiento secularizador. Aparte, la política de Erdogan de islamizar políticamente al estilo como era Mursi, al estilo como son los hermanos musulmanes, etcétera, va a salir reforzada, y yo creo que todavía la última palabra de este tema no está dicha. Déjame ir con Juan Luis. Juan Luis, pues te réplica esto y te pregunto además, los golpistas acusaron de traidor al presidente Erdogan. ¿Traidor de qué, te pregunto? Y también los golpistas dijeron que tomaron el país ante las amenazas que sufre Turquía. ¿Amenazas de qué? Adelante, José Luis. Bueno, Roberto, buenas. Si nos atendemos a las declaraciones que efectuaron en los primeros momentos los militares, la verdad es que se parece mucho a las que han esgrimido en otras jornadas anteriores, y por lo tanto podían parecer un poco propaganda, ¿no? Pero si nos vamos un poco al fondo de esas palabras, creo que los sublevados llevaban y aún llevan razón. La Turquía de Erdogan, como ha dicho Nico, lleva una deriva muy peligrosa hacia una dictadura islámica, abandonando los principios bajo los que se refunda el Estado de la mano de Atatürk, que quería un país moderno, laico, ilustrado, racionalista, etcétera, ¿no? Todo lo contrario de lo que Erdogan lleva intentando hacer desde que tomó el poder hace alrededor de 10 años. Así que, realmente Erdogan ha incendiado el país, todos lo estamos viendo, y lo está poniendo en riesgo a largo plazo. Por un lado, debido al abandono de los principios que, como decía, que inspiraban la Turquía moderna, sobre todo por la omnipresencia religiosa en todos los ámbitos del país y del Estado, y por la falta de derechos y libertades. Pero por otro lado, el apoyo que Turquía está dando a la agresión contra Siria le está empezando a pasar factura. Su juego con los terroristas está provocando atentados en el país, y la represión de los kurdos está llevando también al país al borde de una guerra civil. Si a ello sumamos las consecuencias económicas de todo este desastre geopolítico, como el hundimiento del turismo, el hundimiento de la agricultura, etcétera, tenemos un peligroso cóctel y una señal de que Turquía va por un mal camino. A ver, Nico, quiero
analizar varias hipótesis sobre quién organizó este golpe. Y hay muchas, de diferentes, así de chile, de dulce, como decimos en nuestros países latinos. Una de ellas me llama mucho la atención, tal incluso como varios analistas internacionales han dicho, entre ellos Rasul Gudarsi. Dice que este golpe lo autoorganizó el propio Erdogan. ¿Cuál es tu opinión de esto? Pues hombre, yo creo que esa es lo que se llamaría un atentado, un autogolpe o golpe de falsa bandera, y tiene sentido porque, insisto, no le podía haber salido mejor al presidente. Él sale reforzado, las potencias internacionales se han tenido que decantar hacia él por mor de no apoyar un golpe de Estado, aun cuando esos golpes de Estado, como ya he dicho anteriormente, cuando son en el vamos, que es paradigmática en ella, lo apoya y no pasa nada, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Egipto, ¿no? ¿Puede haber sido un autogolpe? Bueno, pues tiene visos de credibilidad. Pero por otra parte, al presidente le interesa derivar y buscar el villano perfecto. Entonces, pues ahí aparece un personaje muy interesante, un personaje en la sombra, un personaje que tiene todos los aditamentos para ser el villano perfecto, que es Fethullah Gülen, y que a Erdogan le interesa sobremanera que el foco se ponga en él. Pero claro, ya se sabe que cuando tú miras el dedo, pues no estás mirando a la luna, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que de una manera muy maquiavélica, porque Erdogan es un hombre muy maquiavélico, es un hombre que está moviendo muy a su gusto todos los palos de la baraja y está focalizando en el sitio que a él le interesa y de la manera que a él le interesa, está consiguiendo galvanizar ahora mismo a todo Turquía, a todos los pequeños en el Parlamento de Ankara y prestar juramento y un placet y probablemente eso le va a permitir a Erdogan cambiar la Constitución y hacer pues lo que él busca, que realmente es la islamización de todas las parcelas de la vida turca, y en este sentido pues puede ser plausible esa teoría que usted dice. Realmente elementos para demostrarlo, pues hombre, más allá de la conjetura, yo no me atrevo porque no los tengo. También es cierto que Erdogan tiene enemigos y que desde luego pues nadie sale o hay muchos agentes que salen perjudicados, porque yo creo que en Siria pues si de haberse consumado el golpe de Estado respirarían, porque los intereses y la presión de Erdogan allí es terrible, y en el Kurdistán pues como dice mi compañero desde Cádiz, 3/4 de lo mismo, la represión que está llevando desde 2015 Erdogan en el Kurdistán, no solamente el Kurdistán sirio y el Kurdistán iraquí, sino el Kurdistán por supuesto iraní. Entonces todo esto conduce a pensar que puede ser un golpe de Estado de falsa bandera, un autogolpe, sí. Ahora bien, habrá tenido necesariamente que convencer a jóvenes oficiales, a pilotos, a tal que dispararan contra el pueblo. Eso luego esa gente lo va a pagar, porque ya creo que intenta ya Erdogan cambiar la ley para instaurar la pena de muerte y que por lo menos los responsables de mayor rango sean ajusticiados, y no creo que nadie pueda decir ni se vaya a oponer en este sentido. Eso luego a él le reportará beneficios o lo reportará a la hora de negociar con la Unión Europea como él pretende, probablemente desventajas. Juan Luis, tu réplica hacia esto, ¿cuál es tu opinión acerca de esta tesis? Si es posible o es verdaderamente imposible que Erdogan lo haya planeado. No, fíjate Roberto, pero cuando Erdogan dice o se refiere al golpe de Estado como una especie de regalo de Dios para limpiar el ejército, por lo menos a cualquier persona con todo de frente le haría sospechar, ¿no? Todo posible en Turquía, ya conocemos de lo que es capaz Erdogan, y este tipo de cosas las hemos visto muchas veces en diferentes lugares del mundo. Pero claro, si hay un golpe que ha dado el ejército, aunque tuviera sido su ramificación en otro sitio, y lo primero que Erdogan hace es purgar a 3.000 jueces, pues parece que bueno, que sí, que parece que es un regalo de Dios, o que realmente se trata de un autogolpe. En el ejército ya se habla también de alrededor de otras 3.000 detenciones. En fin, sea o no,
como decía Nico, le va a venir muy bien y ha sido providencial incluso para fortalecer su... Juan Luis, sí. Déjame interrumpirte porque yo te pregunto y muchos me preguntan cómo es posible que el gobierno ha tenido incapacidad para resolver el problema del terrorismo, ha tenido incapacidad para resolver el problema de los kurdos, que está completamente dividido este asunto, ha tenido problemas para resolver la crisis que tuvo con Rusia, el turismo, la economía, y en 4 horas resuelve un golpe de Estado. ¿Cómo es? Explícamelo. Bueno, de las cosas que has señalado, muchas de ellas tienen que ver con los ámbitos geopolíticos, con la política exterior, y ahí desde luego Erdogan lleva jugando sus cartas de manera horrible durante muchos años, pero parece que a pesar de ello sí que tiene muy controlado el Estado turco y prácticamente todos sus ámbitos, demostrando que no deja de ser un presidente autócrata, y desde luego va a ser ahora aún peor porque va a conseguir muchas más parcelas de poder. Sin embargo, yo creo que lo habéis dicho en la introducción, el reportaje de introducción de este debate, parece que también cuenta con un respaldo importante de su pueblo. Aunque las manifestaciones no hayan sido realmente de anoche tan multitudinarias, no se puede concebir su régimen autocrático sin el apoyo de determinados sectores de la población. Nico, quiero que me expliques también una ecuación extraña. En los últimos días, un atentado terrible en el aeropuerto Ataturk. En los últimos días se echa para atrás y le pide perdón a Rusia de alguna forma cuando era muy valiente por el caza ruso que derribó. En los últimos días también se echa para atrás, se retracta y se arrepiente de la condición que le puso a Israel para restablecer las relaciones diplomáticas, que era el levantamiento del embargo a Gaza. Y finalmente pesa más un pacto económico. Y ahora el golpe de Estado. Dime, esta ecuación es como muy rara y quiero que me la analices, me la desmenuces, Nico. Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo contigo que en política casi nada es por casualidad. Erdogan se está revelando como un diplomático mucho más hábil de lo que muchos suponían. No olvidemos que este señor está desde el año 2003. Y estamos en 2016. Ha sido primer ministro y ahora es presidente. Y yo creo que tiene trazas de llegar hasta el año 2023, que se celebra el centenario de la Turquía moderna. Entonces, Erdogan a veces pues se ha podido pasar un poco de frenada, pero luego sabe recular y volver a una situación en la que él se sienta cómodo. Realmente Turquía se estaba convirtiendo en un actor incómodo hasta para sus propios aliados, sobre todo la OTAN, porque había invocado varias veces el artículo 5, de las 5 veces que se ha invocado, 4 lo ha hecho Turquía, pidiendo que se la proteja de ataques exteriores, ¿no? Y esto pues es incómodo porque obliga a que una organización militar se ponga en alerta. En el caso de Putin, pues evidentemente le estaba haciendo bastante daño el tema del el turismo y de los bonos agrícolas, de los rublos agrícolas que Putin le tenía cancelado. Con lo cual, bueno, pues este hombre ha hecho una llamada, parece ser que no le ha debido costar mucho y los beneficios pues estaban un poco en el sentido de que le favorecía. En el caso de Israel es distinto porque el tema del Mavi Mármara, de la flotilla que fue a Gaza, esto es el año 2010, si no me equivoco, han pasado ya muchos años, pero es que me parece que Turquía tiene una empatía de intereses con Israel en el caso de Siria. Es decir, a los dos, cada uno por su lado, les interesa una Turquía como un Estado fallido. Y los dos, ambos a la vez han apoyado al Frente al-Nusra, bien uno desde un sitio, bien desde el otro. Con lo cual no hay una colusión de intereses y sí hay una complicidad. Y bueno, y luego pues hay una serie de atentados que yo, por lo que he leído en algunos periódicos un poco especializados de política internacional, como Le Monde Diplomatique, etcétera y tal, Russia Today y tal, pues parece ser que ha habido incluso atentados de falsa bandera, imputados luego a los kurdos para poder tener la libertad de maniobra, tener las manos libres para entrar directamente a solucionar el tema. Cuando
Turquía dijo que iba a atacar al Estado Islámico, a la Organización de Estado Islámico, en realidad lo que hizo fue aprovechar para atacar y cercenar al Partido de los Trabajadores Kurdos. Esto se le represó y esto era inadmisible en un socio de la OTAN, en una persona en un país que se postula para ser miembro de la Unión Europea, pero eso a Erdogan parece ser que no le ha pasado factura, y en efecto las masas en la calle le han refrendado, porque no sabemos cuántos han quedado en su casa, pero sí sabemos los que han salido en las imágenes y él va a salir muy reforzado. Déjame ir con Juan Luis. Juan Luis, hay también otra tesis que está circulando en los análisis de internet, que es que esto pues lo patrocinó Estados Unidos para bajarle un poco los ánimos y los humos a Erdogan. Yo te pregunto si esto también es plausible, y si no, ¿a quién le conviene externamente un golpe de Estado en Turquía? ¿A Estados Unidos? ¿A Israel? ¿A Rusia? Bueno, he de confesarte que en los primeros momentos, cuando escuché hablar del golpe de Estado, lo primero que se me vino a la cabeza fue la predicción de algún analista internacional que decía hace un par de meses que Estados Unidos iba a organizar una de sus primaveras árabes para expulsar a Erdogan del poder, que ya no contaba con el beneplácito de Estados Unidos, pero tampoco con el de Rusia. Y la verdad es que cuando escuché las palabras de Kerry al inicio del golpe, parecía que confirmaba esto, porque realmente no apoyaba el gobierno de Erdogan. Luego ya pasaron los minutos o las horas y Obama sí estuvo mucho más claro en favor de su homólogo turco y despejó todas las dudas de un supuesto apoyo norteamericano. Putin sí se manifestó de manera muy clara a favor del gobierno de Erdogan, a pesar de todas las diferencias que ya conocemos. Entonces, bueno, realmente, bueno, hay que fijarse que se acaban de restablecer las relaciones, ha pedido perdón por el derribo del avión en la frontera con Siria, etcétera. Con lo cual parece que Erdogan quería enderezar un poco esa política errática internacional que está llevando a cabo. Y con Israel, que es otro país que no deja de ser uno de los actores importantes de la región, desde luego que no. O sea, que después de toda la que se ha formado con el Mavi Mármara, al final se la ha vuelto a envainar y ha vuelto a pedir perdón y a hacer otro ridículo internacional. Así que yo creo que esto creo que se ha dirimido más que nada de manera un poco más interna, aunque haya algunas prolongaciones, como siempre las habrá en Oye, José Luis, condenando el golpe de Estado, José Luis, Erdogan dijo que Turquía no es ni África ni América Latina. ¿Esta ofensa a qué se debe? Bueno, Erdogan, ya digo, es bastante conocido y suele actuar como una persona y hablar como una persona bastante poco respetuosa, y este tipo de declaraciones no nos deben extrañar. Pero creo que hay que situar estas palabras en un contexto como que Turquía se quiere equiparar a Europa, a cuyas puertas no deja de estar llamando insistentemente una y otra vez, y quiere dar una sensación de normalidad y de estabilidad que no existe. Déjame ir con Nico. Nico, 30 segundos solo para que me digas tu predicción. ¿Vamos a seguir viendo ataques terroristas en Turquía? Porque eso es lo que estábamos viendo antes del intento de golpe de Estado, ¿o qué es lo que va a pasar? Tu predicción, 30 segunditos y nos vamos, Nico, rápido. Yo no soy profeta, no puedo decir lo que va a pasar, pero no creo que vaya a ser nada bueno ni nada claro. Creo que, no sé si atentados, pero radicalidad en la sociedad civil, por supuesto. Nico, muchas gracias. José Luis, Juan Luis, muchas gracias allá en Cádiz. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Gracias a ustedes y nos despedimos con esto. Mire, algunos analistas escriben en España, he estado leyendo, sobre todo en El País, que la idea de un golpe de Estado en pleno siglo XXI es como sinónimo de estupidez, sinónimo de una sociedad primitiva que no respeta la legitimidad ni toma el camino menos cultural, más bien toma el camino menos cultural, las armas. Porque para el siglo XXI debe imperar la razón y no la violencia en un Estado. Creo que esto que se escribe en estos editoriales pues es muy correcto. El asunto ahora es que hay que descifrar cuál sería la opción cuando el gobierno represor es el que golpea con el Estado a la población, cuando el gobierno viola la libertad de expresión, asesina, apoya el terrorismo y es totalitarista. ¿Cómo se contrarresta esto cuando uno es hombre de paz? Esa es nuestra tarea. Buenas noches.